Hoy vamos a hablar de los eventos del porvenir. En los eventos del porvenir hay una palabra que se llama escatología, y escatología precisamente es de los eventos del porvenir. Es una rama de la teología que se encarga de recopilar todo lo que es la palabra profética más segura de todos los acontecimientos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. En la palabra del Señor nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día establezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Cuando nosotros metemos en esta área, vamos a encontrar que la Biblia, la palabra de Dios, es más actual que el periódico y de la noticia que va a salir el día de mañana. O sea, podríamos decir periódico, pero ya no, las noticias ya no es tanto en papel, es por los medios electrónicos, por internet, etcétera. Muy bien, ahora voy a mencionar algunas cosas, porque es todo un mundo de cosas que podría mencionarles. Ustedes tal vez se van a sorprender y vamos a ver que lo que la Biblia dice está sucediendo y va también a suceder en el futuro. En la misma Biblia nos enseña en el Evangelio de Juan, dice una promesa: yo os haré las cosas que habrán de venir. Y eso es revelado a los hijos de Dios. Usted, cuando estudia la palabra, es muy importante que cuando usted está leyendo, el mismo Espíritu Santo va a revelarle detalles muy importantes de esos eventos del porvenir. Miren, es importante también decirles que la palabra evento es algo que sucede súbitamente, repentinamente, y solamente dura un tiempo corto, porque erróneamente nuestro español, ustedes ven, por ejemplo, dice salón de eventos sociales. Es erróneo, tiene que decir salón de fiestas sociales. Pero la palabra evento, por ejemplo, cuando se hace un congreso, una asamblea, usamos también la palabra evento, pero si usted lo busca en el diccionario, es un acontecimiento que dura corto tiempo, y muchos de ellos es súbitamente. Entonces, vamos a comenzar a ver que en Mateo 24:35, vea lo que dice la palabra: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto nos está diciendo que la palabra de Dios, todo lo que está escrito, va a suceder al pie de la letra, o sea, palabra por palabra, y todo lo que está ahí profetizado va a acontecer. ¿Podríamos evitar que Israel esté en guerra? Salmo 122:6 nos dice: orad por la paz de Jerusalén.
sean benditas todas las naciones, los que te aman. Ahora, el hecho de que oremos, vamos a evitar que se haga una guerra, la respuesta es no, porque va a acontecer. Entonces, podemos evitar, no, pero es una ordenanza de Dios, dicen, oren por la paz de Jerusalén. Es un mandato, es una ordenanza. Ahora, en Gálatas 4:22 al 27, quiero poner el antecedente y que también está en el libro de Génesis. Se nos dice ahí en Génesis 4 una alegoría de Agar y Sara, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, es una figura, cuando nosotros estudiamos que se emplean otras cosas, otro ejemplo para poder comprender un asunto, una historia. Dice, pues estas mujeres son los 2 pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Abraham tuvo un hijo de la promesa y Dios se tardaba, y como veían que no venía la respuesta, nos sucede muchas veces, le queremos nosotros ayudar a Dios, y ahí es donde no esperamos el tiempo kairos, el tiempo de Dios, y le queremos ayudar a Dios, y cuando le queremos ayudar a Dios está funcionando un tiempo que se llama cronos. Es mi capricho, mi tiempo, es hacerle manita de puerco a Dios. Me lo haces porque me lo haces. Entonces, es esperar el tiempo de Dios. Agar, vemos que es una mujer que egipcia, según la Biblia. Y la palabra Egipto viene del hebreo Misraim, que significa, acuérdense que la terminación y latina M da la pluralidad a la palabra. Misraim son 2 cosas, el mundo y la carne. Y vean que también en la Biblia nos va a decir, Éxodo 20, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Vean la promesa, que yo te salvé. ¿De qué? Egipto, el mundo y la carne, todo lo mundano, todo lo carnal. Ahora, por ayudarle a Dios, recordemos que Sara, si ustedes ven hasta la historia del nombre Sarai, mi princesita, es como decir señorita. Y una vez que tiene ya el hijo de la promesa, Isaac, que viene siendo el hijo de la promesa, cuando ella ya tuvo el hijo, se le llamó Sara, princesa mía, es como decir señora.
Entonces, podemos ver que de Agar, ¿quién vino? Ismael, hermanos. Y de Ismael provienen los árabes. Ahorita todo lo que usted está viendo de las 16 naciones que están en guerra, y muchos de ellos, de acuerdo a Jeremías 49, no lo vamos a poner en pantalla, usted lo estudia en su casa. Jeremías 49 habla de que quieren borrar del mapa a Israel. Muy bien. Y de Ismael es donde provienen los árabes, y es el dolor de cabeza de los israelitas. Ahora, podemos también ver en Génesis 25, del 22 al 26, lo van a ver ustedes en la pantalla, pero tengo que sintetizar, usted lo busca en su casa. Génesis capítulo 25, versículos del 22 al 26. Bueno, aquí vemos de que la esposa de Isaac, que se llama Rebeca, ella queda embarazada, y dentro de su vientre están 2 bebés. Y estos 2 bebés, ella como mamá, adentro de su vientre había una guerra campal. Se peleaban. Se ha visto cuando nuestros hijos se pelean unos con otros, no tanto que discuten, se pelean a golpes. Si eso es afuera, imagínense dentro del vientre de Rebeca. Ella le preguntaba a las que habían tenido gemelos, cuates, etcétera, dice, ¿qué está pasando dentro de mí? O que dice, eran así como en caso mío, que es una batalla campal. No, tranquilitos. Si acaso movían la rodilla, el codo, la mano. Y entonces, pero dentro del vientre de Rebeca era una batalla campal. Y ya no preguntó más a las amigas y consulta a Dios. Usted lo va a leer ahí en Génesis capítulo 25, versículos del 22 al 26, y es cuando se atreve a decir, ¿qué pasa en mi vientre? Y Dios le dice, es que dentro de tu vientre tienes 2 naciones, y vea la promesa, el mayor, Esaú, servirá al menor, Jacob. Usted se va a encontrar con otra palabra, que la palabra Esaú se dice Edom. De ahí viene la palabra edomitas. Entonces es un sinónimo. Esaú, Edom. Ahora, ahorita ya se lo sinteticé. Y no crean que en el caso de Jacob fue tanto porque fue tramposo, porque Jacob significa lo siguiente: usurpador, chapucero, tramposo. Pero si usted analiza los versículos anteriores, y está aquí en Génesis 25, ¿qué es lo que vemos? Que está la promesa de Dios. Dice, el mayor servirá al menor. Y la mamá, cuando escucha que su esposo, fíjense todo el significado y el trasfondo, Isaac ya era ciego, no podía ver. Se desarrolla mucho
el sentido del olfato y el oído. O sea, es muy fino, huelen con mucha precisión, y el oído saben cuando una persona camina y hasta su estilo. Entonces, fíjese, ahí vemos que en Génesis 27, por el hecho de que la mamá Rebeca escuchó que iba a bendecir a Esaú, ella prepara todo. Le dice: hijo Jacob, mira, tu papá va a bendecir a Edom. Y ella prepara el guisado. Pero ¿qué hizo Esaú? Se fue de cacería, se tardó tiempo. Ahora, ¿quién conoce el gusto de los maridos? La esposa. Si ustedes le preguntan a mi esposa, les va a decir: a mi esposo le gusta esto, sabe mis gustos. Y en el caso de Rebeca, sabía el guiso, el sazón que le gustaba a su esposo Isaac. Entonces prepara todo de pieles curtidas, pone como una agujeta, como amarrarse los zapatos de la piel. ¿Por qué? Porque Esaú era velludo, era pelirrojo, muy velludo. ¿Y qué pasaba con Jacob? Era lampiño, no tenía vello. Esaú era bello, velludo, velludito. Ahora, Esaú le dice a su mamá: mamá, mira, no hagas eso porque me va a reconocer y en lugar de bendecirme, me va a maldecir. ¿Qué dice Rebeca? Tu maldición sea sobre mí. Rebeca hace el papel, el rol de Jesucristo, hermanos. ¿Lo va viendo? Maldito todo aquel que muere en un madero. Otra parte en la Biblia nos dice también que Jesús, sin ser maldición, se hizo maldición por nosotros. ¿Lo va viendo? Entonces llega un momento en que ya está todo preparado. Usted lea Génesis 27, y ya que está todo listo, el guiso y todo, el papá el hijo Jacob va con el papá, escucha los pasos, lo huele y pregunta: ¿eres tú mi hijo Esaú? Si usted lee ahí los versículos 24 y 25 de Génesis 27, se va a encontrar que dice él: yo soy. Cuando usted lo lee por primera vez, va a decir: mentiroso, Jacob. Pero la mamá Rebeca quería arrebatar la bendición. Y dice: ¿eres tú mi hijo Esaú? ¿Y qué dice? ¿Qué dice Jacob? Yo soy. O sea, usted no lee el versículo y dice: mentiroso. Pero la mamá había reclamado la bendición. Y recordemos en el libro de Hebreos que Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Se llegó de cacería con mucha hambre. Dice: ¿quieres mi bendición? Te la regalo, renuncio a ella.
Dice, aunque la procuró con lágrimas recuperar, hermanos. ¿Lo va viendo? Entonces, empieza a dar la bendición Isaac a Jacob una vez que termina de comer el guiso, de tomar vino, y se hacía una manera cruzada, era un estilo de costumbres hebreas, y se daba la bendición. Y ahí por Génesis 27, versículos del 24 al 27, usted va a encontrar la frase, serán en ti benditas todas las naciones. Y habla de la lluvia, bendición. Habla del vino, precisamente del gozo. Precisamente por Israel tenemos nosotros bendición. La mujer samaritana, cuando estaba en el pozo de Jacob, Jesús da una revelación. Dice ahí un versículo, fíjese bien lo que dice: la bendición viene de los judíos, hermanos. Lo he dicho más de una vez, en el tiempo de Luis Echeverría Álvarez, para ponerles el contexto, él corrió de Monterrey a todos los judíos y Monterrey se vino abajo. Después los tuvieron que volver a traer, pero donde hay presencia de judíos, hay bendición. Ciudad de México, Polanco, abundan los judíos, hermanos. Monterrey, el Cerro de la Silla, por eso viene de ahí la capital que se llama Monte del Rey. ¿De dónde viene el cabrito? De la costumbre del tabernáculo, y gracias al cabrito, que es delicioso, que ya me dio hambre, viene de Monterrey. Ahora, ¿por qué estoy mencionando todo esto? Porque se debería de decir en la Biblia, Dios de Abraham, Dios de Isaac. ¿Cuál sería el tercero? Dios de Esaú. Pero él menospreció, vendió su primogenitura a Esaú. Y usted va a encontrar en la Biblia que dice Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. ¿Lo va viendo? Muy bien. Ahora, entonces, cuando usted escuche la palabra Esaú, va a encontrar un sinónimo que se llama Edom, de ahí vienen los edomitas. Y usted va a escuchar en las noticias de los palestinos que es una mezcla de naciones que quieren la nación de Israel. Se confunde, hermano, con los filisteos, tenga cuidado. Ahora, las naciones han querido desaparecer del mapa, de acuerdo a Jeremías 49, a Israel. Población de 0.4% de la población mundial. Siempre ha tenido guerras, hermanos. Y la gran mayoría de los inventos de ellos que tenemos ahorita en nuestras manos es gracias a que ese 85% de inventos son de judíos. Ahora, en Génesis 32, versículos del 26 al 29, nosotros vemos ahí una escena de lucha libre de la AAA. Jacob
pelea con un varón, pero él sabía que ese varón, que es lo que se llama en la Biblia teofanía, bueno, no viene el nombre de la palabra, pero es una aparición visible de Dios, es el mismo Señor Jesucristo, fue el mismo que le dio la promesa a Abraham cuando vino 3 hombres, pero uno de ellos era Jesucristo, que da la promesa que iba a ser papá a Abraham. Y ese varón con el que tiene la lucha libre Jacob, teofanía, es el mismo Señor Jesucristo, y ahí está luchando, y entonces ya estaba amaneciendo, y le dice el ángel, fíjese que está con A mayúscula, ángel de Jehová. Y ángel de Jehová, ¿quién es? Igual a Jesucristo. Teofanía, aparición visible de Dios. Y dice el ángel, déjame que raya el alba. O sea, está amaneciendo. A veces cuando yo se los he explicado a los niños, les digo de los vampiros, que no pueden estar de acuerdo a las leyendas, es que cuando amanece no les gusta la luz. Pero en este caso, este personaje le dice, déjame que raya el alba, y entonces se entreteje también, es decir, que le hace una llave que no lo deja ir, y le dice, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Cuando usted ora, mire, muchos hermanos dicen, ya dejé de orar, hermano. Es que yo creo que no era de Dios, Dios no escucha. Ha de estar tan ocupado con tantos asuntos que no escucha. ¿Y qué hizo Dios? Declárame tu nombre. ¿Cómo te llamas? Jacob, usurpador, chapucero, tramposo. También significa Jacob el que se agarra del talón del hermano. Cuando nació, ahora sí que estaban ahí jugando a la víbora de la mar, los de delante corren mucho y los de atrás se quedarán, y entonces quería salir primero Jacob, pero Esaú sale primero, y en el alumbramiento, y le agarra el talón Jacob a Esaú, y sale casi pegado con Esaú, pero ahora sí que salió primero Esaú y luego Jacob. Por eso Jacob significa el que agarra el talón de su hermano, Esaú. Ahora, fíjense, nosotros vemos que en Romanos 9:13, vamos a ver primero Malaquías 1, versículos del 1 al 5. Malaquías 1, versículos del 1 al 5. Casi nunca leemos esto. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y fíjense lo que declara Dios. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad por los chacales del desierto. Fíjense la palabra que viene ahí. Edom, ¿quién dije que era Edom? Esaú. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre.
y vuestros ojos lo verán, y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Bien, ahora, como está escrito también en Romanos 9:13, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Israel, que es el nuevo nombre de Jacob, es un pueblo amado por Dios, hermanos. Alguna vez yo les dije, Dios crea a los ángeles y los ángeles le fallaron una tercera parte. Después que se crea al hombre, Adán, y le falla también. Después se crea un pueblo, Israel, y le falla. Cuando usted ve la historia de Oseas, que se casa con una prostituta, y que esa prostituta, pues de la vida que llevaba, ¿qué es lo que vemos? Que le interesa tanto lo material, que se vende a un mejor postor, le daba joyas, dinero, etcétera. Y Oseas, cuando el hombre rico que estaba la vende como esclava, entonces Oseas se entera y del precio que tiene da N veces más comprándola nuevamente a pesar de cómo era. Eso es lo que esa prostituta representa a usted y a mí, que Jesucristo pagó con un grande precio, que no es ni con oro ni con plata, sino ¿con qué? Con su sangre preciosa. Denle una ofrenda de aplausos a nuestro Dios. El Salmo 83:12, ¿qué han dicho? Haremos para nosotros las moradas de Dios. Ahora, fíjese, ahora sí comienzo con todo lo que está ya aconteciendo. Todo esto lo dije como un antecedente. Jeremías capítulo 1, versículo 13, vea que cosas que vienen en el Antiguo Testamento son cosas también del porvenir. Y también lo dice Hebreos 10:1. A ver, primero Jeremías 1:13. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez, diciendo: ¿qué ves tú? Le pregunta Dios a Jeremías. Y dije: veo una olla que hierve y su faz hacia el norte. ¿Qué es lo que vio Jeremías? Una olla que hierve. ¿Qué es esa olla que hierve? Lo que está sucediendo ahorita. Están 16 naciones en guerra. Es la tercera guerra mundial, como muchos noticieros lo dicen. De acuerdo a la Biblia, les voy a decir no. La tercera guerra mundial se llevará al final de la gran tribulación. Ahora, Mateo 24:8 nos dice: y todo esto será principio de dolores. Las guerras, como dice Santiago 4, que no voy a entrar ahorita en detalles, pero Santiago 4 habla precisamente que de dónde provienen las guerras, de los pensamientos, de los desacuerdos. Hasta Pablo también en sus cartas muestra de la guerra entre cristianos, hermanos,
que estoy de desacuerdo con el hermano, que me cae gordo, etcétera. El mismo apóstol Pablo lo habló, pero en Santiago 4 dice, ¿de dónde provienen las guerras? Lea usted Santiago 4. De los pensamientos, de las decisiones, de lo que usted supone. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, porque entre hermanos nos deberíamos de llevar en amor. Las guerras, hermanos, y hablo de lo que está sucediendo ahorita, y también cuando hay desacuerdos con parientes o con los mismos hermanos en la iglesia, no deja nada bueno, hermanos. Deja un mal aliento y deja cosas muy tristes. Ahora, las guerras, los únicos que ganan, escúcheme bien lo que le voy a decir como una conclusión, son los que fabrican y venden armamento. 1. Y 2, los que tienen petróleo. ¿Me escuchó bien? Y sus derivados. En el mundo ahorita ya incrementó 40% todos los combustibles y los derivados del petróleo, y no se diga el gas. Hay 2 tipos de gas. El baratito se llama gas metano, gas grisú. Ese es barato. Aquí por Izcalli hay tuberías y tienen medidores, y algunos lugares lo tienen. Y voy a decirles esto. Su poder calorífico es como a la mitad del gas LP. ¿Qué es el gas LP? Se llama gas licuado a presión. ¿Qué es el gas licuado a presión? Son propano, butano. Y si se escapa, usted no se da cuenta. Le ponen un tercer gas que huele a coliflor. Es cuando usted dice, huele a gas. Es el mercaptano. Cuando sale petróleo crudo, por ejemplo, el de Venezuela es como chapopote, el de México es suave, es más fácil de procesar. Y ahorita han caído misiles en yacimientos petroleros, hermanos, refinerías. Y ahorita el petróleo se fue para arriba. Entonces, el petróleo se lleva a cabo lo que se llama crack, rompimiento. Los primeros que salen son gases. Hay otros que se llaman aromáticos, que huelen muy agradable. O sea, usted los huele y dice, parece perfume. Por eso se les llama aromáticos. El ciclohexano, por ejemplo, el benceno, si usted lo huele, y de ahí se hacen las armas que son poderosas en la milicia. Hay otros que son ya combustibles, gasolina, el queroseno que se utiliza en los aviones, etcétera, etcétera. Y lo más pesado se le llama combustóleo pesado, que es para las calderas. Y lo último se le llama asfalto, para poder la carpeta asfáltica en las calles. Ahora, aquí nosotros vemos algo muy interesante, y voy a leer rápidamente el libro de Abdías, capítulo 1, versículos del 1 al 21. Abdías, capítulo 1, versículos del 1 al 21. Lo voy a leer rápidamente. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. ¿Quién dijimos que era Edom? Esaú. Son ahorita los que no son israelitas,
y con los que se tiene más problema es, de acuerdo al planisferio, a una ventana que se llama 1040, usted lo busca en internet, donde hay 4 billones de musulmanes o islámicos en todo el mundo. La población mundial es ya arriba de 7,5 billones de población. Dice así, ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Y fíjese lo que continúa diciendo: si te remontares como águila, y aunque entre estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como has sido destruido, no oirán lo que les bastase. Si entraran a ti vendivadores, ¿no dejarán algún rebuso? Y continúa diciendo: ¿cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos los aliados te han engañado. Y voy a leer los últimos versículos. Dice ahí: y los cautivos de este ejército, hijos de Israel, poseerán de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Setarat poseerán las ciudades de Negev, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y reino será de Jehová. Esto que viene aquí en Abdías es lo que está pasando ahorita. Usted léalo con detalle. Solamente di una parte por cuestión de tiempo. Ahora, los judíos, desde hace tiempo y por repetidas ocasiones, ha acontecido lo que se llama diáspora, dispersión. Este será un tiempo en que de todas las naciones van a regresar a Jerusalén. Diáspora, dispersión. Ahora, entonces, Salmo 122:6 nos ordena que pidamos por la paz de Jerusalén, y está prometido: sean prosperados todos los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo: la paz sea contigo. Viene de la palabra hebrea shalom. Cuando Jesús entra y están todos los apóstoles ahí dentro, no tocó la puerta, traspasó. Cuando Él resucita y les dice: Ebenu shalom alechem, traje paz para con ustedes. Ahora, ahorita
está precisamente esta guerra. Usted también lo lee, anótelo por ahí, está en Esther capítulo 3. Y ahí vemos que un personaje que le caía gordo, le caía mal, odiaba con odio jarocho a los israelitas, él prepara un instrumento para ahorcar, y cuando quieren quitar al rey, vemos ahí claramente que el tío de Esther avisa, y gracias a esa alerta que él dio, no se llevó a cabo esa ejecución que tenían planeada contra el rey. El rey queda agradecido, homenajea a este personaje pensando que el que hizo el instrumento para ahorcar estaba él involucrado en este asunto, pero ¿qué sucedió? Y recuerden lo que dice el libro de Proverbios: quien cava el hoyo, caerá en él. Él mismo fue ahorcado. Usted lea Esther 3 y Esther 7. Es todo lo que está sucediendo ahorita. Yo les decía el pasado jueves, ¿quién cree que ganará esta guerra? Realmente no es nadie, hermano, pero Dios está con Israel. Dios protegerá a Israel. Era una ofrenda de aplausos a nuestro Dios. Ahora mire, ahorita lo que le queda a Israel es que se humille y busque la ayuda de Dios. No le va a quedar de otra, hermanos. A pesar del armamento y del aliado de Estados Unidos, hago un paréntesis, que en un futuro ya no le va a ayudar más a Israel. Estados Unidos ya no va a estar en la profecía, hermanos, bíblica. Será prácticamente lo último de Estados Unidos. Usted lo verá en Habacuc capítulo 2. Casi suena como una canción mundana. Y tú que te creías el rey del universo, que era la policía y el que ayudaba, entre comillas, a las naciones. Va a ser lo último que usted vaya a escuchar como potencia mundial de Estados Unidos. Profecía bíblica. En Esther capítulo 3 se tiene que humillar Israel, tiene que buscar a Dios, y en estos momentos será peor, escúcheme bien, de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, Holocausto, cuando los alemanes nazis mataron a 6 millones de judíos. Y les vuelvo a repetir, incrementarán los precios del petróleo. No estoy asustándoles, y les digo, México va a conservar sus precios. Dios ha bendecido mucho a México, no tienen idea, hermanos. Oremos por nuestra presidenta, oremos por su gabinete, hermanos, oremos por México. Y gracias a Dios que Dios nos ha dado todo. Ahora, el pasado 16 de febrero del presente año se hicieron preparativos militares, maniobras militares, prácticas. Rusia, China apoyando a Irán, y también vemos que Estados Unidos apoya a Israel. Entonces, ahí vimos portaaviones, centenares de aviones, caza, y vemos también que todos esos misiles, escúcheme bien, van a provocar temblores y terremotos y contaminación del aire, del medio ambiente.
Esperemos que no hagan lo que pasó en Japón, de esas 2 bombas que cayeron, Hiroshima y Nagasaki, porque la radiación afecta, hermanos. Contamina también el agua. Ahora, la radioactividad por misiles que vuelan a 22.500 kilómetros, se los convertí a sistema métrico decimal, sistema americano, 22.000 kilómetros por hora. Esos tienen ojivas nucleares, unos menos, otros más, y pueden llegar de un origen a destino en 20 minutos. Mateo 24:7, si me ayudas ahora sí, Cristian. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y fíjese bien, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Denle una ofrenda de aplausos a nuestro Dios. Ahora, fíjese, se levantará nación contra nación. Ahorita van 16 naciones en la guerra. Reino contra reino. Habrá pestes. Ponga atención en la palabra pestes, pestilencia. Ya tuvimos el coronavirus. Ahorita ya están maquinando para destruir y que muera 50 millones de personas, hermanos. Y tal vez me vayan a borrar esto, pero no puedo yo callar, hermanos, lo que dice la Biblia. Una superbacteria y otras cosas. Y fíjese, la falta de combustible, no pueden trabajar los transportes de todo tipo, y por lo tanto también, fíjese, los fertilizantes. Gracias a Dios por Fertimex, volvemos a dar gracias a Dios, pero ahorita hay escasez de fertilizantes, por lo tanto no va a haber agricultura en muchos países. México, gracias a Dios, sí. Ahora, habrá hambres, eso va a provocar hambres, porque la economía, o sea, el poder adquisitivo va a ser cada vez menos. Y fíjese lo que dice, y terremotos en diferentes lugares. ¿Qué va a ocasionar los terremotos? Los misiles, hermanos. 19 de septiembre de 1985, según la revista Times, fue provocado por un matrimonio francés que hizo prácticas en Hawái. O sea, ellos se vistieron de buzos, hicieron la prueba y de ahí vino por maremoto, afectó Oaxaca y de ahí a la Ciudad de México. 7 grados en la escala de Richter, y fueron 2 tipos de terremoto, preparatorio y oscilatorio. Y usted va a escuchar que va a haber temblores, terremotos. Cada vez van a ser mayores de 6 grados. Hechos 4:29, Cristian, por favor. Fíjese cómo dice ahí, y ahora, Señor, mira sus amenazas. ¿Contra quién? Contra Israel, hermanos. Mira sus amenazas. Lo han querido acabar. En otra ocasión les voy a dar esto porque lo tengo en otro documento, pero el salmista David dijo en los Salmos, yo les hablo de paz, decía David, y ellos me hablan de guerra. ¿Qué es lo que quería David? Paz. Pero los descendientes de Esaú, de Edom,
La palabra paz para ellos significa guerra. Yo les hablo de paz, decía el salmista David, y ellos me hablan de guerra. Fíjense, estoy comenzando a decir lo que dice la Biblia. Les voy a dar después otro estudio ya con los versículos que les estoy mencionando. Me estoy yendo un poco más rápido. En los Salmos dice, me tiraste y me levanté. Primera Guerra Mundial. Me volviste a tirar y me costó trabajo levantarme. Segunda Guerra Mundial. Nuevamente me tiraste y ya no me levanté. Tercera Guerra Mundial. Esto de la Tercera Guerra Mundial, usted puede ver los detalles en el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 38. Parte final, bueno, después de la mitad de Ezequiel 38, vienen los países que van a comandar esto, y fíjese bien lo que le voy a decir. Esos países que ahí vienen van a tener como cabeza Rusia. ¿Y quiénes van a estar? Van a estar ahí, si usted los traduce a qué país del Antiguo Testamento al Nuevo, fíjese bien. Persia. ¿Quién es? Irán. Ahora escúcheme bien lo que le voy a decir. Cuando usted vea la palabra Elam, ¿a quién se refiere? A Irán. Irán. Entonces fíjese, sinónimos: Persia, Irán, Elam. Usted cuando vea Elam, la palabra Elam en la Biblia, su mente tiene que ir a Irán, hoy en día. Babilonia, ¿quién es Babilonia? Irak. El finado Saddam Hussein, de ahí era. Y usted va viendo de Turquía, que es una nación euroasiática, la mitad es Europa y la mitad es Asia. Líbano, que también ahorita está entre las naciones en guerra. Pakistán, ¿lo va viendo? O sea, por eso yo comencé a decirles, la olla está hirviendo, hermano. Se están calentando los motores. No es la Tercera Guerra Mundial, aclaro. ¿Cuándo se va a llevar a cabo la Tercera Guerra Mundial? Al final de la gran tribulación. 1, no ha sucedido el rapto. 2, el anticristo todavía no reina, pero ya no tarda. Y al final de esta guerra se va a llevar a cabo, ¿qué cosa? La Tercera Guerra Mundial. ¿Qué países? 70 países de la ONU. Más los que vienen en Ezequiel 38, los países aliados que van a estar con Rusia. Ayer, por cierto, ya entró Rusia a la guerra. Por eso les digo que son 16 naciones. No puedo decirles en detalle todas las noticias. Ahora, entonces, la Tercera Guerra Mundial se va a llevar a cabo al final de la gran tribulación de los 7 años. Primero tiene que suceder el rapto, el 0 de 7 años, y la parte final de esos 7 años se lleva a cabo la Tercera Guerra Mundial. Ahora, ¿dónde viene el final de la película? Ezequiel 39. Escríbalo, se lo lee. Me estoy yendo muy rápido, hermanos, porque enseñar esto nos llevaría meses. Ahora, Dios va a defender a Israel, hermanos. Así no tenga aliados, pero Dios está con Israel. Ezequiel 38, va a haber terremoto, va a haber granizo más grande que el tamaño de una cabeza de una persona. Y van a haber una serie de acontecimientos que van a ir
mermando, disminuyendo, diezmando a los ejércitos. Y usted en los ejércitos, fíjese bien, también anote esto, Segundo de Crónicas 20, habla de dos grupos, moabitas y amonitas. Y Hebreos 10:1, anótelo, dice que nos muestra de las cosas que van a venir, de las cosas venideras, Hebreos 10:1. Ahí fue una batalla, una guerra, y eso está en chiquito. Moabitas y amonitas. En el futuro, ¿qué va a ser? Og y Magog. Ezequiel 38. ¿Lo va viendo? Y este va a ser macro, hermanos. Ezequiel 39 habla de que habrá grandes cantidades de chatarra, tanques, armamento, aviones caza, drones, de lo que estamos viendo, hermanos. Todo va a ser chatarra, o sea, altos hornos de la nación que lo vaya a fundir. Va a durar 7 años, dice ahí, para fundir. Y es más, si usted no se quiere ir antes de la gran tribulación, hay chamba. Se les va a pagar por localizar cadáveres y se les va a poner una bandera. Aquí hay un cadáver, allá hay otra bandera, ¿sí? Y van a ir recogiendo los cadáveres, que seguramente los van a quemar en fosas comunes, o los van a sepultar en fosas comunes. Bien. Mateo 24:6, ¿qué nos dice? Dice así: y oiréis, de guerras y rumores de guerra. Y vea lo que nos advierte el Señor: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto que acontezca. Por eso yo también les mencioné, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán jamás. O sea, aunque se dore, como está escrito, va a suceder. ¿Sí? Es bueno orar, porque es necesario que todo esto que acontezca, pero aún que no es el fin. Si usted escucha los noticieros es porque no conocen Biblia, hermanos. Dicen, esta es la tercera guerra mundial. No, hermanos, están equivocados. Está la palabra de Dios muy clara. Ahora, Isaías 17:1. En Isaías 17:1 dice, voy a hablar ahora de acontecimientos que ya están sucediendo, pero se van a magnificar, hermanos. Dice ahí, profecía sobre Damasco. ¿Qué dice ahí? He aquí que Damasco, ¿qué dice ahí? Dejará de ser ciudad. ¿Y qué va a ser? Y será montón de ruinas, de escombro, hermanos. Esto no tarda ya en suceder. Han atacado hace años, no hace mucho, se unió Inglaterra, Francia y Estados Unidos para atacar Siria, Damasco. Pero era para destruir laboratorios y donde se encargaban de matar a gente. Pero lo que viene, hermanos, es cumplimiento de Isaías 17:1. O sea, esto usted lo va a ver usted en las noticias del periódico de papel y en internet, como usted lo quiera ver. Ahora, voy a decir algo que está ya sucediendo, hermanos. Isaías 4:1. Echarán mano de un hombre, ¿qué dice ahí?
7 mujeres en aquel tiempo diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. En español, en cristiano, ¿qué significa esto? Bueno, siempre ha habido más mujeres que hombres, pero, aquí hay un pero, si hay hombres, genitalmente hay hombres, pero batean con la zurda, hermanos. ¿Me comprenden lo que quiero decir, verdad? Hace años, cuando terminaba la carrera, pues había un amigo y amiga que dije, no, pues esos son novios. Y un día que nos reunimos así, conversando, dice, uy, me cae muy bien fulano. Y dice, es a todo dar, vamos al cine, esto y lo otro. Y me declaró, dice, me dijo él a mí, dijo la amiga, dice, si no fuera gay, si no fuera homosexual, me declararía para que fueras mi novia. Hermanos, anteriormente eran de la secreta, de la CIA. No, ahora es descarado, hermanos. Yo veo un patrón, es por la falta de identidad con el papá, la falta de padre. Alguna vez prediqué de que hay mucha madre y poco padre. Se requiere de la figura varonil, por eso he pedido muchas veces que estén con los niños y niñas el varón, no solamente la maestra, sino la maestra y su esposo. Hoy en día se ha llevado a cabo y se ha puesto el nombre del famoso LGBT. Es un acrónimo que representa a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales. Y esa de la T, transgénero, transexuales o transvestis. Eso es lo que significa la T. Agrupa a personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género que no se ajustan a la norma heteronormativa o binaria, buscando la igualdad de derechos y visibilidad. También por ellos murió Cristo. No hay ningún amén. Pero hermanos, Cristo murió por todos. Alguna vez yo les comenté que estaba yo en un retiro espiritual, nos dieron un curso de cómo hacer un retiro y pues llegaban gente a ese retiro, aquí en Ecatepec. Y de repente, pues estábamos como 10 y me acuerdo que cerquita estaba una mujer que ustedes la veían pelo largo, pintada, con busto, con caderas, o sea, mujer. Y llega el pastor Moisés y dice, hermanita, las mujeres están de aquel lado. Y contestan, es que soy hombre. ¿Lo ven? ¿Pero qué creen? Que no sé si decirle esa o ese. Se convirtió a Cristo y en los próximos retiros trajo a más lesbianas, trajo a más gays y se iban convirtiendo, hermanos. De hecho, hasta la iglesia, cuando una vez le pidieron el auditorio al pastor, como era un auditorio grande, dijo, bueno, les presto el auditorio con una condición, que me dejen predicar, que me dejen dar un mensaje de motivación. Y le dieron media hora, predicó de Jesucristo, se convirtieron
Y al ver que venían los homosexuales, las lesbianas, se disminuyó la cantidad de número de la iglesia. Se fueron, pero se convirtieron. O sea, no venían ellos ya como lesbianas, como homosexuales, etcétera, sino ya convertidos, o sea, vestidos como una mujer, como un hombre. Pablo, cuando habla en una de sus cartas que revela ahí que la mujer debe de usar pelo largo y todo, inclusive llegó un momento en que separaron mujeres de hombres, pero llegaba, por ejemplo, una mujer con pelo rapado, o sea, pelona, y la esposa que estaba al lado del esposo se ponía celosa, dice, esta es prostituta, esta es una ramera. Y entonces Pablo lo que pidió es lo que conocemos hoy en día como una chalina, como un velo, que se pusieran el velo para que no se viera si era de pelo largo o pelona, rapada. Y tuvo que arreglar ese problema por eso. Ahora, fíjense, Isaías 4:1, vean lo que está diciendo, y la L, lesbiana, mujer atraída afectiva o sexualmente por otras mujeres. Gay, hombre atraído afectiva o sexualmente por otros hombres. Bisexual, persona atraída sexual o afectivamente por personas de su mismo género y géneros distintos. T, transgénero, transexual, personas cuya identidad de género no coincide con el sexo asignado al nacer. Ahora, voy a hablar de algo que ahorita está de moda, hermanos. Los famosos terians, llamados también terianos. ¿Se ha oído hablar de este término? Ellos se sienten que su espíritu o una parte de su identidad pertenece a una especie animal no humana. No se trata solo de un pasatiempo o hobby o un cosplay, sino de una vivencia interna y a veces incluso biológica. Así como cuando se disfraza el Día del Niño de conejito, de oso, hoy en día ya está creciendo esa industria textil, hermanos. Y muchos dicen, yo soy un perro, y yo soy un lobo, y yo soy esto y el otro. Terianos, hermanos. Es la primera vez que yo predico sobre esto. Teriotipo, la especie animal específica con la identidad, el individuo se conoce como teriotipo. Ahora, bíblicamente, ¿qué dice? Romanos 1:18, versículos 21 y 23. A ver, Romanos 1, el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice ahí? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Versículo 21 dice también, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Y el 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Cuáles? De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Está sucediendo, hermanos. Sorpresa, ¿verdad? Lo que está sucediendo ya estaba escrito, no es nada nuevo. Ahora, y por esta razón
El Salmo 110 nos muestra de que el Señor va a quebrantar a los reyes, hermanos, en el día de la ira. Líderes, presidentes, gobernantes, ministros, todos los que están en eminencia. Y precisamente es porque se ha dado lugar a la carnalidad. Miren, Ezequiel 9:1, si me haces favor, mi hermano, es lo que está aconteciendo hace 15 días, lo que sucedió en Jalisco, de la violencia, hermanos. Ezequiel 9:1, esa gente ya están cauterizados sus sentidos y no les cuesta trabajo matar, hermanos. En el tiempo de Felipe Calderón descuartizaban los cuerpos y los entregaban en estas cajas que guardan el calor y el frío, y a veces hasta exhibida en lugares como si fueran trofeos. Ahora, Ezequiel 9:1, Salmo 140, versículos 1 y 2, nos habla de esa maldad, hermanos. Y es triste lo que está sucediendo en nuestro México. Y las fuerzas del orden, Ejército Mexicano, Fuerza Aérea, Guardia Nacional, policías federal, estatal, municipal, ya dije Guardia Nacional, oremos por ellos, hermanos, para que esto se acabe. Y que Dios guarde a ellos, que les guarde de todo mal y para sus familias, porque es algo que nos pide el Señor. Ahora, Mateo 24, versículos del 1 al 7, se nos habla de destrucción de estructuras humanas, de engaño, y que también van a venir en el nombre de Jesús, y habrá, como ya lo dijimos, guerras y rumores de guerras. En Lucas 21, versículos del 8 al 11, esto es algo muy importante. Lucas 21, versículos del 8 al 11, se repite lo de Mateo 24, se levantará nación contra nación, habrá terremotos, hambre, pestilencias, y fíjese bien en lo que le voy a decir, señales, terror por las grandes señales en el cielo, hermanos, rayos y cosas de que cambia de un color. Esta semana, el día 3, tuvimos luna roja. Hay un libro que se llama 4 lunas rojas. Esta es la tercera, la que acaba de suceder el día 3 de marzo del 2026. Cuando suceda la cuarta, va a ser el cumplimiento de Joel 2 y Hechos 2. La luna se convertirá en sangre y el sol se oscurecerá. Lucas 21, del 8 al 11, va a haber señales del cielo. O sea, no se extrañe que van a decir de los ovnis, de los extraterrestres, etcétera. Son demonios. Ahora, en Lucas 21, de los versículos del 24 al 26, Jerusalén, hollada por los gentiles hasta el tiempo que se cumpla. Y fíjese lo que nos dice ahí: angustia de las gentes por el bramido del mar y las olas, tsunamis. ¿Causada por qué? Misiles, terremotos. ¿Qué lo origina? El pecado. Y por eso, ¿qué dice de la Biblia? Dice, la tierra gime, pide auxilio. Conmoción de las potencias de los cielos, hermanos. O sea, esto usted lo va a ver, se lo estoy sintetizando.
Y ha sucedido en la Ciudad de México. Yo una vez les pasé un video un día jueves y les dije, miren, vean. Y se veían señales de este tipo, hermanos, que por cierto ya las borraron. Ajá. En Lucas 21:36, Lucas 21:36 nos dice, velad, o sea, estén alertas, nos está diciendo a los cristianos, a ti y a mí. Velad en todo tiempo, orar por tenidos por ser dignos de escapar. En otra predicación yo les dije, nos han criticado, hermanos, pero yo sí creo en el arrebatamiento, en el rapto, porque está escrito. Y muchos se han atrevido a decir, las ratas, ¿quiénes son los primeros que salen cuando se hunde un barco? Las ratas. Y nos han llamado ratas, no me importa cómo me llamen, pero yo creo lo que dice la Biblia, hermanos. Ajá. ¿Déselo fuerte? Entonces velemos, como el caso de las 10 vírgenes, de las sensatas, no como las insensatas, que su copa esté rebosando, que estén llenos del Espíritu Santo. Ajá. Ahora, Isaías 24, versículos del 1 al 3, es algo que ya aconteció y hay profecías que se llama de doble cumplimiento y hay otras profecías que se llaman ¿qué? De múltiple cumplimiento. Isaías 24, versículos del 1 al 3, se nos enseña que la tierra se va a vaciar, las calles se van a vaciar por el contagio, hermanos. Me voy a adelantar a un futuro cuando sea la gran tribulación. Todos los programas van a ser pregrabados. ¿Y por qué, hermano? Miren, si usted vio la película de Gremlins, cuando caía agua, se hacían unos chipotes y brotaban ¡prup! Y se reproducían. Bueno, va a haber una enfermedad tal, hermanos, que va a haber erupción de la piel. ¿Me está escuchando? Hace años que yo les dije de algo, filman la película de Un día después de mañana. Me dijeron, ¿cómo lo sabía, hermano? Pues es que todo está en la Biblia. Todo está en la Biblia. Y cuando vieron la película de Un día después de mañana, eso ya está aconteciendo. Yo se los dije. Me dijeron, hermano, ¿cómo lo sabía? Es que todo está en la Biblia, hermanos. No hay nada nuevo debajo del sol. Y en Isaías 24, versículos del 1 al 3, en el futuro va a haber enfermedades donde van a salir como si fueran barros horribles, hermanos, en la cara, en el cuerpo, y de repente va a brotar, ¡pum! Y es como cuando usted estornuda, pero en este caso va a ser pus. Si usted salpica pus, con una gota que usted haya salpicado al otro, se va a enfermar la persona y esa persona puede poner con el esposo, con el hijo. Si salpica, eso se va a multiplicar. Se lo estoy diciendo, todavía no sucede, pero va a suceder. ¿Cuándo? En el periodo de la gran tribulación. Así que no se quede. Cuando una vez me dijeron, ¿cómo lo sabes? ¿A poco? Y yo le dije, bueno, si te quedas, tú me lo dices. Pero yo voy a estar allá en el cielo. Lo siento mucho, pero voy a estar allá en el cielo. Ahora, se va a vaciar la tierra y se saqueará. Van a robar casas, plasmas, centros comerciales. Ya han sucedido, hermanos. Varios países ahorita por la guerra vaciaron los centros comerciales de comida principalmente. No habrá acepción de personas.
Si usted lee Isaías 24 de 1 al 3, ya sucedió con el COVID. Fíjense, algo microscópico pudo más que estas guerras, hermanos. ¿Me escuchó? Coronavirus. Ahorita lo que viene es una superbacteria. Ahora, ahí habla de religión, o sea, de creencias. Son los sacerdotes, religión, creencias, sectas. Habla también de amos, o sea, se les sirve a un patrón, servidumbre, criados. Habla también de criados. Otra palabra que habla de comercio, de lo que sigue ahí en Isaías 24 del 1 al 3, comercio. Y cuando dice el que presta y el que pide prestado, banqueros, bancos. Y también deudores por igual. Sacerdotes, amos, criados, banqueros, que es comercio, y también deudores por igual. ¿Dónde lo dice? Isaías 24. Ahora, la Tierra, el planeta Tierra, sufre, hermanos, por el pecado de los habitantes. Dios nos ha advertido una y otra vez, y cuando se predica, la gente es indiferente, porque hemos violado sus mandamientos, sus leyes, su palabra. Hemos quebrantado ese pacto eterno. Isaías 24, versículos del 4 al 6, si me haces favor de ponerlo. Y que dice también Jeremías 2:13, si me haces favor de ponerlo. Jeremías 2:13, que dice: me dejaron a mí. ¿Quién está hablando? Dios. Fuente de agua viva. Ahí mismo, en Jeremías 2, habla de cisternas rotas. ¿Qué buscan los jóvenes? El placer, el chupe, el fumar, el tomar. Van a una discoteca que hay droga, alcohol, mujeres. Al final, al salir de ahí, que hay sexo. Y cuando hayan cumplido la fornicación, se sienten vacíos, culpables. ¿Le llenó eso? ¿Qué dice la Biblia? Cisternas rotas. ¿Cuál es la función de una cisterna? Guardar agua. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Inmoralidad sexual. Escúchenme bien la palabra en griego: porneia, pornografía. Les voy a mandar por ahí una estadística, y es interesante, hermanos. Casi un 80% de cristianos ve pornografía al alcance de una tablet, de un celular, de una laptop. Y Colosenses 3, versículos del 5 al 7, nos ordena Pablo que hagamos morir las obras de la carne: fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Y nos advierte, al igual que Gálatas 5:19, que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora, ¿qué es lo que existe hoy en día? Violencia, aborto voluntario para no enfrentar su responsabilidad, para no ser vergüenza de la familia y de los amigos. Ateísmo, o sea, que no creer en Dios. Perversiones, pornografía, hechicería, violaciones, trata de personas, de órganos, de vicios, de adicciones, falta de verdad, de misericordia y del conocimiento de Dios. Fíjense, el pecado prevalece, hermanos: mentira, homicidio, hurto, y la creación gime con dolores de parto, o sea, está pidiendo auxilio. Entonces,
algo que Dios nos pide es que volvamos al primer amor, hermanos. Tú que has dejado tu primer amor, tu principal amor, ¿qué nos ordena Dios? Arrepiéntete. ¿Qué significa la palabra arrepiéntete? Vuelve a Dios, vuelve a la palabra, vuelve a Cristo y vuelve a hacer las primeras obras que antes hacías. Entonces, por eso la Biblia nos habla de no tomar en cuenta a Dios, y eso trae consecuencias. El ser indiferentes, el hijo pródigo, el haber abandonado al Padre, abandonado a Dios. Y entonces nosotros vemos en todo esto que Dios nos advierte a hacer un cambio. Póngase de pie. Solamente les he dado una probadita, hermanos. Y como decía Raúl Velasco, aún hay más. Y como dice Hebreos 9, tiempo nos faltaría para enseñar más en detalle. En otra ocasión les voy a mostrar otras cosas que enseña la Biblia. Incline su rostro. Lucas 21 nos dice: erguíos, así como un soldado se para recto, y dice que estemos listos, porque nuestro tiempo se acerca, es decir, ya nos vamos con el Señor. Amén. Póngase erguido. Porque lo que hemos esperado por años está cerquita, hermanos, cerca. Padre, muchas gracias por esta palabra profética más segura. Tiempo nos faltó, Señor, para enseñar. Y quisiera decir más detalles, Señor, pero esto nos llevaría meses poderlo enseñar. Pero tú tienes la palabra profética más segura. El cielo y la tierra van a pasar, pero tus palabras no pasarán jamás. Pedimos de tu ayuda, Señor, para que ninguno se pierda, como dice Isaías 55, versículos del 5 al 9, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, mi Señor y mi Dios.